y les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, listo. Entonces ahora sí. Dejar esto por acá, permítanme. Listo. Entonces, Salmo 93. Ok, permítanme un segundito. Es que antes de entrar en escena, se nos había calentado aquí la computadora y tuvimos que hacer unos ajustes por ahí. Ya no los tenía. Perfecto. Entonces, miren, este salmo, por lo que vamos a ver, está lleno de la grandeza, sabiduría y maravillas de nuestro Padre Celestial. Y comienza de la siguiente manera. Versículo 1. El Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Fíjense, desde que entra el salmista, quiero recalcar que no tiene autoría, no se sabe realmente quién escribió este salmo, pero podemos ir como uniendo las piezas del rompecabezas y apunta a que probablemente ha sido un levita o alguien que estuvo después de David. Tal vez estaba Salomón, porque va a hablar acerca de la casa de Dios. Entonces, quería comentarles esto de que no hay como tal un autor que se atribuya a este salmo, pero fíjense cómo empieza. El Señor reina, se vistió de magnificencia. ¿Qué es magnificencia? Ahorita vamos a ver esa palabrita. Y cuando dice el Señor se vistió, es, o sea, para mi entendimiento mundano y finito, es como ponerse ropa, ¿no? Pero realmente esta frase, el Señor se vistió, es como el Señor se manifestó, el Señor se hizo, el Señor, no es de que se haya hecho porque no era, sino como en esta parte de, este soy, me estoy presentando ante ustedes. Entonces, está hermosísimo esto. Y luego, fíjense, dice, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y esto a mí me fascinó porque no sé si han escuchado esta teoría que si la Tierra se moviera un poquitito del eje donde está, vendría un caos total. Entonces vemos que realmente el que está sujetando todo el universo es el creador del universo, es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde de verdad les digo que me hace caer de rodillas. Y lo que les decía de esta palabra, magnificencia, la tienen aquí ustedes. La palabra es Jeut. En hebreo, la palabra es Jeut, H1348. Y fíjense, la traducción es arrogante, braveza, magnificencia, cosa magnífica, majestad, remolino, soberbia. Y probablemente estas dos palabras nos hagan ruido, arrogantemente y soberbia. Pero comentaba Joseph que el único que puede tener una arrogancia y una soberbia con respecto a su creación es él mismo. Cuando nosotros vemos la palabra arrogante, pero para el ser humano, sabemos que es como negativa. Es una persona, pues, que muy altanera, tal vez. Pero
si Dios, siendo el creador y el dueño de todo el universo, se pusiera arrogante, pues claro que lo va a hacer con su creación, con la humanidad, con su pueblo, después con su hijo. eh, entonces, no tengamos miedo a las palabras. A veces nos queremos como casar solamente con una definición, pero cuando le damos a él toda la autoría, créanme que estas palabras no nos hacen ni mella ni ruido. Y la soberbia igual, o sea, pues él es el único que se puede gloriar del mismo. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos hablando del único rey, el rey del universo. Y para corroborar lo que estamos viendo acerca de su magnificencia, vámonos a Génesis 1, del 1 al 3, por favor. Génesis del 1, Génesis 1 del 1 al 3. Les doy oportunidad de que encuentren el versículo. Listo, dice así. Es creo que de los versículos que más no sabemos todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¡Fum! Ese momento en donde él empezó a manifestar todo su amor, porque la creación es eso, amor. Entonces, vemos que ese momento donde dice que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso se movía, es como revoloteaba, como que estaba, pues sí, revoloteando entre uno y otro, ¿no? Y entonces, fíjense, el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, a mí me maravilla que dentro de toda su creación lo primero que haya creado es la luz. Y después la luz vino al mundo. Eso me encanta poder conectar. Y exactamente, Juan nos lo comparte en Juan 1, 1 al 5. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, fíjense cómo todo va siendo relacionado, y a veces podemos decir, ¿cómo puedo relacionar un salmo de 5 versículos en comparación de los 66 libros? Y solo es, o solo basta que empecemos a desglosar versículo por versículo, y ellos mismos te van a ir llevando a otros, y vas a empezar a conectar toda la Biblia, porque recordemos que la escritura es un ensamble, un rompecabezas, y cada pieza tiene su importancia y tiene su función. Entonces, vean cómo va habiendo estas conexiones, y no, de verdad que no hay ni falla ni pierde. Muy bien. Romanos 13, vamos a empezar a conectar con otros. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Vamos a empezar a conectar otros versículos para que ustedes vean cómo está el engranaje perfecto en toda la escritura.
Romanos 13:12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No sé si a ustedes les pase, pero pues a mí es algo de lo que más me cuesta vestirme, o sea, o mejor dicho, vestirme de los atributos de Dios, hablando como del fruto del Espíritu, y, y los deseos de mi carne dominan más en ocasiones. Y es algo que le pido a Dios en todo momento, por favor, Señor, ayúdame a realmente que mi carne esté, eh, porque dice que el Señor que tenemos dominio propio. Entonces, si tenemos dominio propio, yo no puedo después decir, ay, es que la carne me hizo, ¿no? O por la carne me dejé llevar. Fíjense, el mismo autor de Romanos, en este caso Pablo, nos está diciendo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo creo que la mayoría de aquí sabemos esa historia, ¿no? De que dentro de nosotros hay como dos lobos, uno blanco y uno negro. Y tú decides a quién alimentar más. Entonces, si el Salmo nos está hablando de la luz y que el Señor creó la luz, y luego aquí en Romanos nos está diciendo Pablo lo mismo, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, ya no andemos a oscuras, ya no andemos en la carne, sino vistamos las armas de la luz, andemos como de día. Y de verdad, no sé si a ustedes les pase, pero tiene un tiempo para acá que cuando abro los ojos y veo la luz del día, digo, gracias Señor, gracias por un día más. Entonces, y luego nos invita Pablo a no andar en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas y en envidia. Entonces, pues por eso les decía que a veces controlar esta carne cuesta un poco, pero si tenemos dominio propio, en él lo podemos hacer. Colosenses 3:14 al 15. Colosenses 3:14 al 15. Y dice así, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Fíjense, les digo que cuando preparas una clase, la primera vez que tuve la dicha de compartir, pensaba que era para los demás, pero a través del tiempo me doy cuenta de que, y a lo mejor suena cliché, pero es la verdad, el estudio es para mí, primeramente. Entonces, fíjense, ¿cuántas veces nos cuesta realmente manifestar amor? Incluso a nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros amamos a Dios, vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Y polo simplemente como cuando tienes una pareja. Si a tu pareja no le agrada que, no sé, que truenes la boca, que estés hablando y que estés, y le desagrada así, pero en sobremanera, si tú amas a esa persona, vas a dejar de tronar la boca. Pero si ya pasó el tiempo y ya hay confianza y ya se perdió ese como, esa emocioncita, pues vas a seguirla tronando, aunque tu pareja te diga, ya no truenes la boca. Entonces, veamos que eso lo podemos trasladar igualmente con nuestro Padre Celestial, que decimos amarle, y cuántas veces hemos estado en lo que acabamos de leer en Romanos, en envidias, en contiendas, en todas esas situaciones, y qué
hermoso es que cuando te vistes de amor, lo puedes realmente reflejar a Él. No es que sea un logro de nosotros para los demás, es permitir que por medio de mis conductas la gente vea a Dios. Imagínense. Y versículo 5 de Colosenses 3 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, ¿qué es la palabra paz? Ya los que hemos pasado el curso básico sabemos que tiene muchos significados la palabra shalom, pero uno de los cuales me gusta más es la palabra que es completar. Entonces dice, y eso completo de Dios gobierne en nuestras vidas. Y si estamos completos en Él, no nos hace falta absolutamente nada, no tenemos por qué tener caras amargadas. Obviamente sé que pasan cosas, pero la misma escritura nos dice que no se oponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, eso te está marcando que podemos enojarnos, pero sin llegar a estar como que todo el tiempo, ¿no? Así, o llevarnos ese enojo días y días, horas y horas, sino es como, ok, me molesté por tal cosa, pero lo puedo hablar, lo puedo platicar y ya no pasa nada. Entonces, eh, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si yo le estoy dando mi corazón y estoy diciendo, Señor, soy tuyo por amor de tu hijo, porque tú me amaste primero, por eso ahora yo soy tuya. Mi corazón le pertenece, entonces todo lo que salga de mi corazón, imagínense, o sea, le estoy permitiendo a él que lo gobierne. Y luego dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. A veces a mí se me llega a olvidar que somos un solo cuerpo y que el dolor de ustedes debe de ser mi dolor, las alegrías de ustedes deben de ser mis alegrías, las necesidades de ustedes deben de ser las mías, porque somos un solo cuerpo. Y esta carne a veces dice, pues lo mío es mío y lo tuyo tuyo, ¿no? Pero en realidad nos hace reflexionar nuestro Padre Celestial. Versículo 2 del Salmo 93. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y me pasé tiempo buscando una imagen que pudiese darnos una pista, porque no hay imagen que podamos encontrar que le haga honor a este verso. Simplemente quise volver a ver la grandeza de nuestro Padre Celestial y no vean la imagen que tenemos como ya grabada. Simplemente es como ver la dimensión de Él, que Él está fuera de todo esto, ¿no? Y entonces aquí nosotros somos esas partículas, no sé cuál es la más pequeñita, si es el átomo, pero en comparación de Él, o sea, somos nada. Y dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Él ha existido. Y les decía que en ocasiones mi mente me limitaba a ver la grandeza de nuestro Padre Celestial. Pero de verdad que al ver que Él es eternamente y que creó todas las cosas, eh, fíjense que en una ocasión empecé como así tener unas dudas o situaciones, ya tiene tiempo, y me ayudó a ver, hay un video, no sé si todos lo conocen, pero hay un video que empieza como con un animalito y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que ves así como las galaxias y todo eso, que no sé cómo lo hicieron o cómo se imaginen que está allá arriba, pero de verdad te ayuda a entender que tienes un padre sorprendente. Entonces, esa magnificencia, pues nos lleva a entender o tratar de entender un poco realmente.
Ahora, quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué manera Él nos mostró qué es lo más poderoso? ¿De qué manera ustedes piensan que Él nos mostró qué es lo más poderoso? Bueno, la misma escritura nos responde y dice, Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿cómo nos mostró el Señor su poderío? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese es su poder. Ahí se manifestó su poder, en el Hijo. Colosenses 1:18 al 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esta palabra que puse aquí resaltada, preeminencia, es como Él es lo más importante, para que Él sea lo más importante. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz es la manifestación de su grandeza, familia. ¿Por qué? Porque empezamos el salmo diciendo que la arrogancia de Dios, la soberbia de Dios, pero ¿saben en dónde manifestó lo más maravilloso, que es su humildad? En la cruz? Porque siendo el rey, siendo el hijo de Dios, se bajó a lo sumo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Esa es su grandeza. Esa es la manifestación de su grandeza, la cruz, la sangre preciosa que se derramó por rescate de nosotros. Colosenses 1:21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Entonces, nuevamente quisiera invitarles a que reflexionemos. Cada vez nos dice el amor, ¿se acuerdan de los tres fundamentos? Y de los tres, el más importante es el amor, porque con el amor de verdad que podemos hacer todo. Yo creo que si hubiésemos recibido el mensaje de un Dios castigador, de un Dios que está enojado conmigo por todo lo malo que hice, de un Dios que vengativo, pues no sé, a lo mejor sí me hubiera acercado, pero me hubiera costado trabajo, porque pues a nadie nos gusta que nos den pau pau. Pero ¿qué pasa cuando Dios se manifestó a mi vida en amor, en enjugar mis lágrimas, en apapacharme cuando me dolía el alma, cuando me dolía el corazón, cuando más le necesitaba? Él estuvo ahí. Eso es el amor manifestado en mi vida,
Y de esa misma manera yo tengo que hacer, manifestar ese amor. Aquí lo dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No, no le interesa lo que tú hiciste. No, no es así como que diga, híjole, aquí te las voy juntando, ¿no? Ya llevas una, ya llevas dos, ya llevas 10. No, o sea, él hizo la reconciliación de esa enemistad, que eso extraño que éramos y enemigos nos reconcilia. Y fíjense, Yeshua por medio de la cruz nos muestra una paradoja entre los sueños del ego del ser humano. Cuáles son esos sueños del ser humano? El ser mejor que Dios, digo, del ser humano que todavía no le conoce. El llegar a tener su sabiduría, su conocimiento. ¿Cómo permitió Eva que se le engañara y que le dijo la serpiente y que de cierto cuando lo comas les abrirán los ojos? La Torre de Babel nos anuncia la manera en la que el ser humano en todo momento va a querer comportarse. Por mi capacidad voy a construir una torre que llegue al cielo, y no era que querían llegar al cielo para ver qué había allá, sino dentro de la tradición se dice que había maldad en esa generación con respecto a querer ser como Dios, ¿no? Entonces, hacerse como Dios. Y em, me parece que parte de lo que más a mí me ha costado trabajo es negar o minimizar ese ego, porque yo creo en mí, que es lo que más me pasa, no sé a ustedes. Y fíjense lo que dice Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos querían crear eh, una humanidad poderosa sin darse cuenta de que el creador tenía otros planes. Y vemos, por ejemplo, desde aquí, dice, hagámonos un nombre. En ocasiones también como que queremos siempre ser reconocidos, te presentas y soy la abogada fulana de tal, soy la licenciada fulana de tal, soy... Entonces, digo, también sé que el mérito ha costado a cada persona, pero siempre es como buscar ese reconocimiento de yo ser individual, cuando en realidad soy la creación de Dios. Entonces, imagínense así como esa situación. Entonces, les comentaba que aquí el ser humano en este momento de la Torre de Babel era su cometido convertirse en un ser divino. Y bueno, pues eso es imposible si Dios es eterno, o sea, ¿cómo nos vamos a convertir nosotros ahora a Dios, en Dios, ¿no? O sea, o ser superiores a Él, eso estaría tremendísimo. Y algo que me parece que se está perdiendo o lo estamos dejando perder es enseñarles a nuestras nuevas generaciones el valor de la humildad. Mi mamá tenía un dicho, tenía muchos, pero uno de los cuales recuerdo más es que me decía, Erika, lo cortés no quita lo valiente. Entonces,
Y siempre era como, si llegas a un lugar saludas, si te vas te despides, no trates a las personas por debajo de tu nariz, me decía. Entonces, de verdad, les invito a que reflexionemos esto que está pasando en nuestra humanidad. Estamos dejando perder el valor de la humildad. Y considero que es importante que volvamos a lo que Dios nos enseñó. Imagínense, si Dios nos está enseñando el valor de la humildad por medio de la cruz, por medio de su Hijo, o sea, ¿quiénes seríamos nosotros para no hacerlo? Y aquí me gustaría que me ayudaran con sus Biblias. Ayúdenme a leer Deuteronomio 32:8, por favor. Todos tienen Reina Valera. A ver, levanten sus manitas. Hola, Vero, ¿cómo están? Ok, todos, Yadira, besitos, hermosa. Hola, hola. Qué bien se te ve el blanco. Ok, déjenme de una vez ya saludo a los que vea por acá, que nos saludé hace ratito. Maika, no me digas reina, ¿eres reina? A ver si sí. Mari Garnica también, hola, preciosa. Bueno, levanten la mano quien tiene Reina Valera. 1, 2, Yadira, Miriam, ok. ¡Ah, ya vi quién es! ¡Ay! Miguel, bienvenido. Mira, Enrique, ahí está, Miguel. ¡Wow! Qué bonito verlos por acá. Ok, entonces fíjense, los que tienen Reina Valera me esperan tantito. ¿Alguien tiene otras versiones? Vaya apartando Deuteronomio 32:8. Los que tienen otra versión que no sea Reina Valera, ayúdenme con eso, por favor. Ahorita les digo. Ah, ok, Hanna, ahorita me ayudan con eso. Miren, si nosotros leyéramos directamente en, en la Reina Valera, este versículo, Deuteronomio 32:8, diría así: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero hagámonos una pregunta. ¿En qué momento el Señor hizo dividir las naciones? ¿Alguien quiere contestar? ¿En qué momento Dios dividió las naciones? Dividió a las naciones. Cuando se destruyó la Torre Babel. Muy bien, Miri. En el momento de la Torre de Babel, pregunta para todos. Cuando estaba la Torre de Babel, ¿ya estaba el pueblo de Israel? No, Entonces, ¿por qué el versículo dice que el Señor, repito, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel? ¿Por qué dice eso? A ver, porque ya tenía un plan apartado para tener su pueblo. pero todavía no estaba, todavía ni, o sea, ni estaba Abraham todavía. O sea, era una profecía, ¿sí? Ok, podría ser una profecía. ¿Quién más? ¿Quién me contesta esa pregunta? Puedo decir, Sí, Rafa, es que la reina es la que nos mete la frase. te escuchas No, entrecortado, Rafa. a ¿Alguien ver escucha si bien a Rafa? ahí no.
No, Rafa, te escuchas entrecortado. Ok. Por acá ya lo contestaron. Ok, fíjense, ¿por qué es importante las traducciones? Que tengamos diferentes Biblias. Y yo no tengo nada en contra de la Reina Valera, pero me gusta como despertar su curiosidad para que tengan y adquieran otras versiones. Tengan la Reina Valera para que comparen, pero también tengan otras versiones. Cuando nosotros buscamos este mismo texto en otras versiones, vamos a ver que habla de hay otra frase, en lugar de los hijos de Israel, vamos a ver que existe otra frase. Ok, gracias, Rafa. Ok, ¿quién tiene? A ver, Hanna me había dicho que tiene la nueva versión internacional. ¿Nos puedes ayudar, Hanna? ¿Cómo dice en tu versión? Buenas noches, Erika. Buenas noches con todos. Hola. La que tengo es la nueva traducción viviente. Ah, perdón. Ya, en esa dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Y ahí me manda un comentario en la parte inferior. ¿Okay? El comentario dice, así aparece en los rollos del Mar Muerto, que dicen el número de los hijos de Dios, y en la versión griega, que dice el número de los ángeles de Dios, el texto masorético dice el número de los hijos de Israel. Muy bien. Muchísimas gracias, Hanna. ¿Alguien más que no diga corte celestial, que tenga otro nombre? Yadira. Dice, uno es la Dios habla hoy. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó las fronteras de los pueblos, pero tomó en cuenta a los israelitas, pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Wow. Pero tengo ahí entre paréntesis ángeles caídos en vez de Israel. Sí, porque, gracias, Yadira. Es que fíjense, familia, cuando pasó eso de la Torre de Babel, todavía no existía el pueblo como tal, el pueblo de Israel. Hay una pequeña, como dicen ahí, ¿cómo dice Toño? Ay, se me fue la frase, así como de monje encerrado, gracias. Hay ahí monje encerrado, que a veces forzamos el texto para que encaje, ¿no? Pero cuando vamos como nos decía Hanna, en los manuscritos antiguos de Qumran, no aparece esa frase, aparece la corte celestial. ¿Alguien más tiene otra versión? Yo, Erika. Vero, adelante. Dice, cuando repartía el Altísimo gente, como diseminaba hijos de Adán, fijó lindes de gente según número de ángeles de Dios, y fue hecho parte del Señor, pueblo suyo, Jacob, lienza de su heredad, Israel. Muy bien. Fíjense, dice hijos de Adán, repíteme nada más esa frase, Vero. Sí, dice hijos de Adán, como diseminaba hijos de Adán. Ok, ahí puede ser una buena traducción, porque efectivamente la humanidad que estaba en ese momento cuando Dios deshace la Torre de Babel y empieza a dividir las naciones, pues era la descendencia de Adán, ¿no? Entonces vemos esta otra traducción. Ale Ordaz. Sí, mira, yo tengo la traducción en lengua actual. Dice, cuando Dios dividió humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. Ok. ¿La qué me dijiste? Traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Ok. Es esta Biblia de multiversiones. Ok. Trae 4 versiones, bueno, 2 de Reina Valera
Hay dos de Reina Valera, esa que te acabo de leer, y otra que dijo ya otra compañera, que es la de Dios habla hoy. Muy bien. Está gigante, Ale. ¿Cómo cargas Sí. esto? No, esa es la de la casa. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues efectivamente, los que nos han compartido, estas traducciones se las quiero poner aquí por si no las alcanzaron a escuchar de sus compañeros. Tenemos la Septuaginta. En la Septuaginta, que es la traducción que se hizo del griego disculpen, del hebreo al griego, dice así: cuando repartía el Altísimo gentes, como diseminaba hijos de Adán, fijó lindes de gentes según número de ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Pues hace ratito vimos la corte celestial. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, que ya no los habían leído. En la Torá, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Aquí ya cambió, fíjense, en la Torá, de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y en la latinoamericana, familia, que es la que usa el catolicismo tradicionalmente, dice: cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ahí, tal cual. Y luego hay una, esta yo no la conocía, de verdad, les digo, a veces me sorprende porque cada que estudio, encuentro un detalle más y un detalle más que enriquece lo poco que estoy atesorando en mi mente de sabiduría con respecto a encontrar como pistas o cositas. Hay una traducción que se llama Serafín de Aucejo de 1975. Serafín de Aucejo, 1975, dice: cuando el Altísimo entregaba a cada nación su heredad, cuando diseminaba a los hijos de Adán, fijó los confines de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Entonces vemos que efectivamente tenemos varias traducciones que apuntan no precisamente a los hijos de Israel, sino hablando como o de los hijos de Dios o de la corte celestial. Y bueno, por ahí decían que, como entre paréntesis, dice los ángeles caídos. Entonces, así como los ángeles caídos se rebelaron en contra de Dios, así también el ser humano, ahí en la Torre de Babel y en otras épocas, y ahora ya no creo que ahora pase eso. Y fíjense, la característica de una persona orgullosa, nunca me hubiese imaginado que fuese eso. La característica de una persona orgullosa es la inseguridad. Cuando tú veas a una persona orgullosa, soberbia, es porque en ella hay muchísima inseguridad. Entonces necesita lastimar a los otros, necesita ofender a los otros o menospreciar a los otros para él poder, o esa persona, poderse sentir mejor, pero es inseguridad lo que está demostrando. Entonces, ay, wow, me quedé también muy impresionada. Y algo que les voy a invitar a reflexionar: escriban estas dos preguntas en sus cuadernos y no es necesario que me las contesten. Primera pregunta: ¿cómo me comporto ante los demás? ¿Cómo me comporto ante los demás? Sean personas que están estudiando lo mismo que yo, sean personas que para mí son inconversas o que todavía no están en pacto, la persona que sea, ¿cómo me comporto ante los demás?
Y la segunda pregunta, ¿trato con respeto y humildad a mi prójimo? ¿Trato con respeto y humildad a mi prójimo? Y recordemos que mi prójimo empieza por la persona que está más cerquita de mí. Trato bien a mi pareja, trato bien a mis hijos, trato bien a las personas, si tengo una empresa, trato bien a las personas que colaboran conmigo. Si estoy en un puesto de autoridad, trato bien a las personas que se me han delegado como parte del equipo. Y de ahí nos podemos ir, ¿no? Trato bien a la persona que llego a hacer un trámite burocrático, y aunque las personas a veces no cooperan, no cooperan mucho, pero está en nosotros también, de verdad, hacer ese cambio. Perfecto. Y lo que leían hace ratito, que leyeron el versículo 8 y el 9, algunos de ustedes, dice exactamente, versículo Deuteronomio 32, 9, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. ¿Y cuál fue el nombre que se le cambia a Jacob cuando tiene este encuentro con el ángel y todo lo que ya sabemos? Efectivamente, Israel, que en hebreo sería Yisrael. ¿Alguien sabe cuáles son las letras que componen el nombre de Yisrael? ¿Alguien? Pues debe ser la Yud, Muy bien. la Resh y la Lamed. Muy bien, te faltó una. Mm, A ver, otra vez. A ver, si empiezas de aquí, ¿cuál sería? Yud, Muy bien, esta. Shim, Muy bien, Resh y muy bien. Lamed. Perfecto. ¡Uy! No, hombre, si aquí ando con puro máster. Oigan, ya tenemos que irnos preparando para Sukkot porque van a haber así como maratones de preguntas, respuestas y ahí todo con las dinámicas que cada uno de ustedes nos ayude. También Enrique ya lo vamos a poner ahí a darnos un estudio y hacer sus propias dinámicas, pero váyanse preparando porque va a estar bueno como le dicen por ahí, los encontronazos. Entonces, fíjense, efectivamente podríamos ver que el nombre de Israel comienza con la letra más pequeña, que en este caso es la Yud. Esta es la Shin, la Resh, Aleph y la Med. La Yud es la más pequeña y la Lamed es la más grande. Y esto nos anuncia la forma de cómo comenzó el pueblo de Israel. Con un matrimonio estéril y posteriormente el Señor, miren hasta ahora dónde estamos esparcidos, o sea, grande, muy, pero muy grande. Entonces, apréndanse estas letritas, van a ver que poco a poco las van a ir reconociendo. A lo mejor la primera vez que las ves te causa un impacto y dices, ay, es que no sé cuál es cuál, y recuerden nada más que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, por eso empezamos acá. Y van a empezarlas a reconocer y después, así como dijo Yadira, solito empezó, así dice, bueno, pues yo supongo que son estas porque pues ahí están, ¿no? Aunque a veces los puntos que hacen que sean vocales, no los vemos aquí, pero eso ya es como gramática y no estamos en clases de hebreo. Muy bien. Continuamos en el Salmo 93, versículo 3. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar.
¿Alguien en algún momento ha estado metido en el mar en donde está embravecido y dices, híjole, aquí ya perecí? ¿Alguien le ha tocado? ¿No? Nosotros hicimos un viaje donde vas en el ferry que va de Los Mochis a Baja California. Y no hubo tormenta, simplemente se soltó una ligera lluvia. Y las olas pegaban así en las ventanas, nos tuvieron que meter y pegaban así en las ventanas y de verdad se siente un pánico. Y a mí el mar en específico me causa mucha admiración porque veo el poder de las olas, así, y de hecho cuando hay un huracán, cómo rugen. Nos tocó un huracán en Reynosa, no recuerdo el año, y de verdad era como si, no quiero decir ese nombre, pero voy a utilizarlo como si un monstruo estuviera rugiendo así por fuera y todo se puso negro y las ventanas por poco y se rompen. O sea, de verdad era espantoso eso que estábamos viviendo. Y para mí la naturaleza tiene muchísimo poder y sobre todo el agua. Para mí es como así el elemento que Dios creó, pero más poderoso porque se mete por todos lados. Entonces, imagínense este mar embravecido, toda, toda la longitud que este abarca y el poder que tiene, y el versículo 3 y 4 nos hablan de que tenemos un Dios, o sea, es el poderoso de todo. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya no puedes más, acuérdate del mar, de lo fuerte que es, pero a la vez recuerda este salmo que dice que el Señor es más poderoso que la tempestad más espantosa que puedas ver. Y eso trasládalo a tu vida. El Señor de verdad es mucho más poderoso que cualquier tempestad que se venga a nuestra, en nuestra presencia. ¡Wow! Ay, es que me emociono. Ahora fíjense, las escrituras en Apocalipsis vamos a ver que el mar está relacionado con las naciones. Y estas, a su vez, quieren gobernar el mundo con su arrogancia, con la soberbia. Y el salmista nos está enseñando que por encima de todas las naciones y de cualquier sistema de gobierno y cualquier persona que se levante y que autoritario, como el Señor lo permita, porque las autoridades el Señor las permite que se pongan y se establezcan, por encima de cualquiera de ellos está el Señor. Entonces, confiemos. En una ocasión le comentaba a mi familia que es de verdad muy impactante para mí confiar más en las cosas no buenas en mi vida que tener fe y confianza en Dios. Ejemplo, te dicen, es que estás enferma de tal cosa y para mí es más fácil creer, no, sí, ya esta enfermedad me va a dar aquí todo, la gripa, ya me siento mal y todo eso, a creer que tengo un Padre poderoso y que creó toda la naturaleza y que me puedo curar esa gripa. O en ocasiones es lo mismo, ¿no? Que bendices a tus hijos al salir y estás, ¿no? Híjole, les irá a pasar algo. ¿Qué tal si no regresan? ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si, qué tal si? Cuando lo que debemos hacer es confiar en nuestro Padre Celestial y que su voluntad es perfecta. Y también esto aplica para tu pareja, para ti mismo. ¿Cuántas veces salimos a la calle con temor? Híjole, a lo mejor salgo y me pasa esto. Híjole, a lo mejor salgo y pues ya
lo que pase es la voluntad de tu Padre Celestial. Entonces, recordemos, si ese mar en las escrituras está relacionado con naciones, cualquier gobierno, cualquier persona, no, o sea, Dios está por encima de cualquiera de estas situaciones. Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios, familia, no es egoísta, Dios no tiene miedo de compartirnos de su sabiduría. Dice, pídala, o sea, si a alguien le falta sabiduría, pídala. Pero ¿cómo dice que la tenemos que pedir? Con fe. ¿Cuál es la palabra en hebreo para fe? A ver, ayúdenme. Una. Muy bien, preciosa. Emuná. Hoy la estrella se la va a llevar Yadira. Bueno, todos también. Emuná. ¿Y qué es emuná? Fidelidad. Porque si yo nada más pongo fe, ay, sí tengo rete harta fe, como dicen por allí, no, es fidelidad. ¿Y qué? Fidelidad a su palabra. Entonces ahí es cuando yo voy a trasladar mi vida y mis hechos. Incluso, no sé si les ha tocado que, pues a veces te sientes como bamboleado del camino que estás llevando. Entonces pídelo con fe, pídelo con fidelidad al Señor. Señor, muéstrame, Señor, manifiéstate en mi vida, revélame tu palabra, enamórame nuevamente, porque también se vale, chicos, pedirle a Dios que reavive esos carboncitos que se están apagando de nuestro amor, y créanme que Él lo puede hacer. Cualquier cosa que le pidas dentro de su voluntad, Él lo puede hacer. Entonces, que ya me siento ahí como que desguanzado del Señor, y que ahora sí estudio y mañana no, y si nadie estudia conmigo, pues menos lo hago. No, el estudio debe de ser personal, que cuando venga el Señor vas a agarrar a tu compañero, entre los dos, entre los dos estamos buscándote, Señor. No, la salvación es personal. Entonces, que tu devoción sea personal, y si nos falta, pedirle con fidelidad. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su padre y el de su padre escrito en la frente. Fíjense, esto ya lo había visto, pero les repito, no dimensiono en ocasiones la maravilla de la escritura, lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y si sabemos también que quien va a hacer este cumplimiento es la roca de Israel, fíjense, algo que me encantó. La palabra padre en hebreo se dice Abba, hijo se dice Ben, y roca se dice Eben. ¿Y qué creen? El Padre y el Hijo son uno. Y esta palabra contiene las letras tanto de Abba como de Ben. Aquí esta palabra Eben contiene las letras de Abba y las del Hijo, porque Eben es Aleph, Bet y Nun. Aleph, Bet, Nun. Eben, la roca de Israel. Les digo que yo ya lo había visto, pero pues a veces se te van estas pistitas, y ya cuando las plasmas para dar el estudio, yo creo que es cuando más
te da el Padre así esa revelación y dices, wow, ¿qué estoy viendo ahora? Muy bien. Apocalipsis 10, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál creen que haya sido el misterio de Dios? ¿O cuál será el misterio de Dios del que habla aquí? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál será ese misterio? A ver, mientras saludo a los que llegaron. Rocío, qué bueno que andas aquí. El Señor es bueno con nosotros. Aurora, wow, tenía mucho que no les veía por acá. Bueno, más bien yo no había entrado, ¿verdad? Ustedes sí. Pedro, Miranda, te mando un abrazo. Gracias, igualmente Dios les bendiga. Gracias, Pedro, igualmente, gracias, gracias. Hola, Erika, un abrazo. Ay, preciosa, igualmente. A tu hermana igual, porfa. Gracias. Dice Rafa, Yeshua, quien vendría al sonido de la final trompeta. Muy bien, gracias, Rafa. Excelente. Fíjense, el misterio del que está hablando aquí, Juan, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál fue el anuncio una y otra vez de los profetas? Que iba a venir, que íbamos a ser limpiados, que íbamos a ser después un solo pueblo. Recordemos Ezequiel, Jeremías, Isaías, habla de todo esto, que íbamos a ser un solo pueblo. Gentiles coherederos. Exactamente. Y Bueno. después que reine Yeshua. Gracias. Muy bien, Juliet, también nos dice Juliet, la restauración de las 12 tribus bajo un solo pastor. Exactamente, ese es el mensaje una y otra vez de los profetas. Y cuando doy el curso básico, les recalco esta parte. ¿Cómo podíamos saber que esto ya estaba anunciado y que Yeshua es el Mesías si cerramos el Tanaj y no hacemos comparación y ni siquiera sabemos lo que dicen los profetas? Porque los profetas hablan de lo mismo. Entonces, es importante que le demos esa revisadita a todos los textos y no nada más nos quedemos con el Nuevo Testamento, porque lo he comentado en varias ocasiones. El Nuevo Testamento es el comentario del Tanaj. Entonces vemos aquí que exactamente eso estaba sucediendo. Entonces, el misterio de Dios es que se manifestó en el Hijo hecho carne y se humilló a lo sumo y dio su vida. ¿Se acuerdan que dice un texto? A ver si alguien me ayuda qué texto está, solo se me vino ahorita, que dice que y mirarán a aquel al que traspasaron. Porque en el momento que Yeshua se manifieste a sus hermanos, a la humanidad entera, principalmente en este caso nuestro hermano mayor, dice, y mirarán a aquel al que traspasaron. ¿Alguien sabe cuál es ese texto? Bueno, ahorita que me lo ayuden a buscar. Zacarías 12:10. Gracias, Rafa. Fíjense, entonces, ¿por qué decimos que el misterio de Dios se consumará?
¿Por qué? Porque en ese momento van a decir, era él o es él al que traspasamos. Entonces, híjole, les digo que haces las conexiones y de verdad que el Señor nos empieza a revelar muchísimo más. Salmo 95, disculpen, 93:5. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Y fíjense, me fascinó la vez que pude leer en Hechos la historia de este personaje que vamos a ver a continuación, cuando pude entender todo el discurso que él dio en ese momento y que estaba relacionando todo lo del pueblo y cada anécdota, pero que nunca entendí, porque a mí se me había presentado como el primer mártir, pero como de los cristianos, ¿no? Y entonces veo con asombro que no era así, o sea, que yo tenía la idea equivocada de este personaje. Y vámonos, acompáñenme, por favor. Fíjense, dice, para entrar como en la introducción de lo que vamos a ver al final, dice Isaías 66, 1 y 2, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué nos pide el Señor nuevamente? Que seamos humildes de espíritu, pobres y humildes de espíritu. Y pobres no es así como que me quede sin nada, humilde tampoco es así como que, ay, mira mi humilde casa, y dicen que cuando dices humilde ya no es humilde. De espíritu. Señor, yo te necesito a ti. Tú eres el que me hace ser Erika Analina Andrade Zaragoza. Y si tú no estás conmigo, si tú no vas delante de mí, yo no soy nada, Señor. Y que tiembla ante mi palabra, no que tiemblo así de que, híjole, aquí dice que el Señor me va a desechar y digo, sí, o sea, tenemos que tener esa convicción, pero cuando dice tiembla ante mi palabra es tener esa reverencia y ese temor de no quererle fallar a Él. Eso es lo y que cuando voy a tener la oportunidad de pecar, yo elija y diga, no, Señor, porque aunque nadie me esté viendo, tú me estás viendo. No me puedo esconder, o sea, si tú creaste todo, no me puedo meter abajo de la cama y allá hacer mi pecado. O pensar que porque no hay nadie de la comunidad que me esté mirando en ese momento, puedo hacer una transgresión. Entonces, en todo momento, de verdad, algo que tú empiezas a hacer como algo cotidiano, después se vuelve práctica y lo haces normal. Por eso cuando gritamos, cuando nos enojamos, no necesitamos así como que mucho, ya tenemos esa habilidad. Y del que les estoy hablando, obviamente, pues es de Esteban, ahorita les digo, pero fíjense lo que dice en Hechos 7:48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esta confirmación que estamos viendo en Hechos está hablando del versículo que acabamos de leer en Isaías. O sea, por muy esplendoroso que parezca un edificio, ese edificio no va a poder contener jamás al Señor. Jamás, porque dice, imagínense, dice que si el cielo es el trono de sus pies, el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies, pues ya te imaginarás la grandeza, ¿no? Y el espacio tan pequeño de 4 paredes que pudiésemos construir el ser humano, no lo contiene, no lo puede contener. 7:51 de Hechos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué nos está mostrando Esteban? No quise poner todo el discurso, pero si tienen todavía curiosidad, vayan y lean todo lo que estaba sucediendo y todo el discurso que les muestra Esteban. Y lo estaban acusando y se enfurecieron con él por todas las cosas que él les estaba diciendo. Pero veamos la actitud de Esteban, y también Pablo nos dice que seamos imitadores de él como él lo fue de Jesucristo. Y Esteban, sobre todas las cosas, puso el nombre del Señor en alto, y también hizo algo muy valioso, que fue ser humilde. En ese momento él hubiera podido haber dicho: Señor, y consúmelos, y como los hijos del trueno, ¿no? No recuerdo quiénes eran, que ahorita que caigan rayos del cielo y que te consuma, y pudo haber pasado, probablemente. Pero, ¿qué fue lo que hizo Esteban? O sea, Esteban solo dio el discurso, le dijo al Señor, ya sabía que él iba a morir, le dijo: recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, fíjense en qué posición, él clama y le dice a Dios: no les tomes en cuenta este pecado, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Y cuántas veces queremos venganza? Gracias, Rafa. Juan y Santiago, los hijos del trueno, así es. Que tenían ahí el carácter, ¿verdad? Así como, wow. Entonces, ¿realmente pedimos así por nuestros enemigos? ¿Realmente nos arrodillamos y le decimos al Señor: Señor, no le tomes en cuenta este pecado? ¿O queremos que caiga truenos, centellas y relámpagos del cielo y les consuman? ¿Cómo nos comportamos? Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. ¿Por qué lo repetimos? Porque es algo que se nos debe de grabar en las células, si tú quieres, de todos nosotros. Debemos ser pobres y humildes de espíritu y temblar ante su palabra. Colosenses 3:13, 14 y 15. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, me gustaría, si me lo permiten, compartir algo que he aprendido en los últimos meses, tal vez. Perdonar
En ocasiones, familia no significa que tengas que convivir con la persona que te hirió, que te lastimó. Ponle la falta que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras a eso. Perdonar es realmente sentir en el corazón que no odias a esa persona, que si la ves nuevamente, la saludas y punto. Pero no precisamente quiere decir que convivas. Y en una ocasión alguien me preguntaba, ¿está fuerte esto que les voy a decir? Y me decían, Erika, entonces, ¿yo debo perdonar a mi violador? ¿Ustedes qué contestarían? Yo me quedé así como ustedes también se quedaron ahorita. Y la siguiente pregunta fue, ¿y debo convivir con él? Porque era un familiar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, imagínense el pecado más grande que yo haya cometido, la garrafalada más fea delante del Señor. Él me la perdonó y yo no voy a perdonar la transgresión que hicieron conmigo, o sea, me siento mejor que Dios. Y esto no quiere decir que porque yo perdone, tengo que convivir con la persona que me transgredió. Es no sentir odio por esa persona, no pedir que caigan rayos del cielo, simplemente, Señor, tú sabes, tú sabes. Al igual que yo tuve la oportunidad de ahora ser llamado tu hijo, pues esta persona también probablemente pueda ser llamado tu hijo. Y saben, no lo puse aquí, pero ¿se acuerdan lo que nos dijo Yeshua en lo que nos comenta de los talentos, ¿no? Que dice que a los jornaleros que fue contratando en diferentes horas del día. Y a unos los contrató desde que empezó la jornada y les dijo por 2 denarios. Y al otro a la mitad de la jornada y le dijo por 2 denarios. Y a los últimos, que ya faltaba poquito para que se terminara, les dice también por 2 denarios. Y los primeros estuvieron en desacuerdo. Pero si ellos convinieron trabajar ese periodo, ¿por qué se enojan? Ya no los dice él, ¿no? O sea, si tú conveniste trabajar esas horas, ¿por qué ahora me reclamas a mí? Entonces, lo mismo puede suceder cuando vemos una persona que a lo mejor ante nuestros ojos es perversa, mala, más mala que yo, y que Dios le perdona. ¿A nosotros qué? Nosotros solo somos aquí sus vasijas y si Él quiere nos vuelve a romper y nos vuelve a hacer. Entonces, creo que cuando empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista, comenzamos a esperar y a confiar que la voluntad de nuestro Padre Celestial es perfecta. Y si no fuese eso así, familia, en Apocalipsis no estaríamos diciendo al final de todas las cosas, justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Si no fuera así, ahí diría, y estaremos diciendo, a mí me la debes, Señor, y a mí no me hiciste justicia, Señor, y a mí me hiciste esta situación y no, yo no me lo merecía, Señor. No, dice, justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Continuamos. Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué dice? Las cosas que te salgan bonitas, agradécelas. Las cosas que te gusten. Dice, y todo lo que, y haced todo en el nombre del Señor. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Por eso siempre nuestras oraciones terminan, gracias Señor, te damos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Porque tenemos que dar gracias por medio de Él. Muy bien. Terminamos nuestro salmo. ¿Alguien quiere compartirnos algo? Gaby, preciosa, no te había visto. Ya te miré. Hola, preciosa. Dios mío, yo ni en cuenta. Hola, y según yo tenía apagada la cámara y aquí estoy sacando cosas. Sí, ya te vi, hiperactiva. Bueno, pero estuve escuchando. Bendito Dios. ¡Qué horror! Bueno, gracias, Eri. Gracias a Shabbat ti. shalom a todos. Shabbat Shalom. Fíjense lo que les decía, ¿no? Imagínense que ella estuviera haciendo otras cosas. Ella está escuchando, está ordenando su casa y en ocasiones nos comportamos diferente, ¿no? Cuando sabemos que alguien nos está viendo y cuando nadie nos ve. Y por eso les decía, no sé si les comentaba el salmo pasado, que una de las alabanzas que me gusta de ay, se me fue, Jesús Adrián, es de cuando nadie me ve, ¿no? En la intimidad, donde no hay más que, ¿cómo dice? Que la verdad. Es de verdad una de mis favoritas porque en el momento en el que yo me comporto de la misma manera con gente o sin gente, estoy siendo coherente con mis palabras y mis acciones. ¿Alguien que nos quiera compartir de este salmo que les deja? Que uno por uno, uno por uno. Tenemos 15 minutitos para... Erika, yo sí quiero pues tocar como un tema que yo siempre recomiendo mucho a la gente y es gente de la misma familia o amigos, compañeros de trabajo, cuando pasan esas cosas que hay como discordia entre unos y los otros, yo siempre les digo a la gente como que, bueno, primero dale tiempo al tiempo. Pues tiempo al tiempo es como esperar que pase esa rabia, ese enojo, ese dolor o esa frustración. Bueno, son tantas cosas. Y les digo, y cuando ya se sientan como que han descansado de eso, pues ahí sí es importante trabajar en el perdón, es importante ceder, es importante reaccionar y decir, bueno, porque estuve involucrado en este problema. Entonces, eso es lo que tú hablabas ahorita en todo el tema, muy bonito porque pues la verdad, eso es algo que uno vive día a día y de alguna u otra manera, pues Dios permite que uno esté en cosas o en casos que le toca a uno pues más como dar un consejo, ser como esa pieza ahí en esos problemas. Muchas gracias, Miri. Sí, efectivamente, y me gustaría completar lo que dice Miri. Si la lección no la hemos aprendido, la vamos a seguir repitiendo, 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 hasta que realmente podamos ser completados en esa misión que nos da el Señor. Entonces, si el Señor te pone personas con las que todo el tiempo tienes que estar trabajando tu humildad, tu paciencia, tu benevolencia, créeme que el Señor las va a seguir poniendo ahí hasta que demos el siguiente paso. Gracias, Miri. ¿Alguien más? A ver, Rafa, a ver si ya se compuso tu audio. Es que sí, Erika, que la red anda fallando. Ah, sí, ya escuchamos otra vez. Me marca mucho que está inestable la red. Parece como un tap, 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 tap. Sí, no te preocupes, Rafa, muchas gracias. ¿Alguien más que guste compartirnos preguntas, dudas? Sí, no te preocupes, Rafa, dice que es su red. Pues
creo que muy atinado el salmo previo a la festividad, a la primera del año que va a ser Pesaj. Empezar a ponernos a cuentas, ¿por qué esperar a que vengan las fiestas? ¿Por qué esperar a Yom Kippur? ¿Por qué esperar momentos específicos? Yo creo que el Señor, cada mañana cuando abrimos los ojos, vemos que su misericordia se renovó porque tenemos vida nuevamente y la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y les decía a mis hijos que este año parte de lo que quiero llevar a cabo es ser la mejor versión todos los días de mí misma. Se los comparto porque los amo a ustedes y es mi anhelo más ferviente, ser la mejor versión de mí misma todos los días. Y no es una tarea fácil, pero es una tarea hermosísima porque empiezas a dejar que Dios te muestre todas esas debilidades, esas fallas, esas incongruencias, y cuando realmente Él empieza a obrar en tu vida, cuando Él empieza a trabajar en ti, te sientes pleno, te sientes feliz. Y confesé, ¿no? Ante Él y le decía al Señor, es que soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, y ayúdame a trabajar en ello. Y créanme que el Señor lo puede hacer. Entonces, creo que este salmo, hablando de la grandeza, de la magnificencia de nuestro Padre Celestial, nos ayuda a ir avanzando, 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 y que cuando llegue Pesaj estemos listos y preparados para comenzar el ciclo de las festividades con toda la actitud. De verdad que sí. Dice Rafa, dice, mi familia y yo hemos sido testigos del cumplimiento de ese propósito. ¡Ay, no! Pensé que hablabas de... Ay, Rafa, muchas gracias. Gracias al Señor. De verdad que les digo en el curso básico, si ustedes hubiesen conocido a Erika hace 20 años, no se dejarían estar dando clases por ella. Y lo mismo les digo a ustedes, si la hubieran conocido hace 20 años, yo creo que apagan sus equipos y no vuelven a entrar a las clases, porque pues de verdad, y siento que todavía falta mucho que el Señor siga trabajando en mí, pero como dicen por ahí, un dicho acá en México, flojita y cooperando, porque si me resisto, pues ahí como que entonces ya no lo dejo que logre realmente en cada una de mis áreas que todavía necesitan ahí pulirse. Y recuerdo mucho esta como simbología, ¿no? Que somos como ese diamante en bruto, que para que el diamante tenga realmente esa belleza, pues necesita ser tallado. Entonces, para que podamos reflejar la luz admirable de nuestro Creador en nosotros, debemos permitir que Él pula todas esas imperfecciones. Y como el oro también, la escritura tiene muchos ejemplos como para ayudarnos a tener un ejemplo de lo que debe de ser en nuestras vidas. Entonces, para que el oro tenga esa pureza, porque está revuelto con partículas que no le hacen o que disminuyen su valor, y para que realmente el oro quede en esa pureza, se tiene que calentar a altas temperaturas para que suelte toda esa contaminación. Entonces, cuando estés pasando también por situaciones así, recuerda que estás como ese oro siendo purificado por el Señor y decirle gracias, Señor. Y recordemos a Job, que dijo, agradeceremos solo las bendiciones. Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando también te pasemos por situaciones complicadas, difíciles, gracias, Señor, porque esta situación me hizo avanzar o aprender o entender tu propósito en mi vida. Vamos a orar. Enrique, ¿nos puedes ayudar a orar para terminar, por favor? Claro, Erika. Aquí es algo así como, como le dicen, una notita ahí a un lado de la página, ¿ok? Justo por lo que acabas de decir.
de que si te hubiesen conocido 20 años pasado, que justo esta tarde estaba compartiendo con esta persona, que la conozco desde hace muchos años, ¿ok? Y hablaba no sé cómo estuvo la conversación, pero se vino de Rafa, Mimi, Erika y José Luis. Y le decía a la persona, es que no entiendes tú solamente que estés ahí o en las clases o lo que sea, y pues con sus lieutenants como Juliet y todo eso. Digo, y no solo eso, sino que sus hijos, eso es como la corona, como la cereza del pastel, ¿no? Que, wow, es increíble. Y es impresionante cómo tal vez que como ustedes mismos no pueden, ¿cómo? Ubicarse, ¿verdad? Hasta qué punto han llegado. Pero el Señor y los demás, personas como yo, pues sí vemos eso, ¿no? Bueno, estamos ahí. Una notita ahí de la fe. Bueno, gracias, Señor, una vez más por este privilegio tan grande, estar aquí una vez más escuchando a tus hijos, compartiendo la palabra, por todos los que estamos ahí, Señor. Estamos aprendiendo algo nuevo cada día, cada momento. Estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros y dejarnos que aún continuemos en este caminar que le llamamos vida. Todo en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Enrique. Y lo que ustedes ven es la obra de nuestro Padre Celestial, de verdad. No es nuestro mérito, no es así de que, ay, somos buenas personas, o bueno, hablando personalmente, no es que sea buena persona, es lo que Él ha hecho en mí y el agradecimiento tan inmenso que tengo, de verdad, de que me rescató de las tinieblas y me llamó a la luz admirable. Esto pues no tiene precio, entonces es como ese continuo agradecimiento de decirle gracias, Señor. Gracias porque así estuve de perecer y tu misericordia me alcanzó. Así es que muchísimas gracias. Amén. Familia, pues tengan una noche reparadora para que el día de mañana sigamos con toda la actitud estudiando. Para eso es el Shabbat, para gozarnos y deleitarnos en su palabra, que el Señor conceda las peticiones de sus corazones, que les guarde en el hueco de su mano, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y si Dios permite, nos vemos prontito. Y si van a la escuelita, nos vemos allá. Y a los que están un poco lejos, esperamos abrazarles muy, muy pronto. Los amo, familia. Muchas gracias. Gracias, Eri. Gracias, Erika. Shalom a todos. Adiós, Saludos Rafa. a todos. Bendiciones. Bendiciones. Me dio gusto verlos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, shalom para hermanitos. todos. Dios me los bendiga a todos. Amén, gracias. Muchas gracias. Buenas Shalom a noches. todos. Qué bueno oírte, Sol. Ay, sí, también a ti, Lili. Ah, ya vi.